Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a recordar y a honrar a un hombre extraordinario, un saltillense que con su trabajo ha dejado un legado impresionante y me refiero al doctor Jorge Fuentes Aguirre. Para entrar en contexto me gustaría mencionar una breve semblanza. El doctor Jorge fue un reconocido médico saltillense, el primer cirujano plástico reconstructivo de la ciudad, fue director del Hospital Universitario y del Cristos Muguerza, fundador de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, historiador, editorialista, colaborador de diversos medios de comunicación del país y en Estados Unidos, incluido por supuesto el Diario de Coahuila, fue creador de la Fundación Estoy en Ti, dedicada a promover el humanismo y la espiritualidad en la medicina. Además, el doctor Jorge fue autor de varios libros. Entre ellos se encuentra el libro que tenemos aquí frente a nosotros, Lo que la pandemia nos dejó, que podría considerarse como su legado último. Obras imperdibles que nos muestran acerca del hombre, del médico, de la persona. Lamentablemente, el doctor Jorge falleció en abril del 2021, pero su legado permanece vivo en todas sus obras y en todos los corazones que tocó a lo largo de su vida. Y para hablar más acerca de él y acerca de su obra, el día de hoy nos acompaña su hijo, a quien agradecemos mucho su presencia, el ingeniero Jorge Fuentes. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, qué gusto estar con ustedes hoy y bueno, pues listo para platicar un poquito de todo lo que dejó mi padre, de su vida, de su legado, de los ejemplos y de la vara tan alta que nos dejó a la familia y a algunos colegas suyos que han decidido seguir algunos de sus ejemplos. Entonces, pues aquí estamos listos para conversar y listo, para adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Y me gustaría iniciar preguntándote cómo era como padre, porque muchos lo conocieron en diversas áreas, como director, como columnista, como escritor, como jefe, pero ¿cómo era el doctor Jorge como padre? Siempre las personas tenemos facetas diferentes en cómo vamos llevando la vida. Ujú. Y dicen que la gente es una de la puerta hacia afuera y es otra de la puerta hacia adentro. En la mayoría de los sentidos, mi padre era de una sola pieza y lo que veía la gente hacia afuera era igual hacia adentro. Con la diferencia de que hacia adentro era más exigente que con lo que era hacia afuera. Ok. Él vivía para sus convicciones, él tenía muy claro ese sentido de lo que está bien y lo que está mal. Batallaba mucho con las áreas grises, no se le daban muy bien y le causaban conflicto. Entonces, él procuraba pintar la raya y decir de aquí hacia allá eso está bien, es aceptable, Ok. de aquí hacia el otro lado estás haciendo mal, no es un buen ejemplo, no es una buena práctica, no es ético, y es algo que deberíamos buscar cambiar. Y lo mencionaba en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito médico, en la educación, por supuesto, en el seno familiar. Teníamos Claro. ahí controles bastante estrictos por un lado y una libertad muy fuerte por el otro, porque tenía esa confianza de que había sembrado lo que él quería sembrar en la educación. Y entonces, por un lado, de muy chavos, tuvimos una educación muy estricta, pero luego vino esa libertad de poder elegir qué queríamos hacer cada quien. Nunca nos impusieron cosas, siempre fue muy de que cada quien escogiéramos nuestro rumbo, lo que nos gustaba y lo que no. Y siempre acompañándonos, siempre había un buen consejo que dar, siempre había un buen ejemplo que dar. Mi papá fue muy leído, yo lo recuerdo desvelándose y con un libro en la mano, se quedaba dormido en su estudio con los libros en la mano. Entonces Wow. siempre sabía de cualquier tema que uno quisiera platicar con él sabía. Estaba informado, estaba enterado y por lo mismo nos dio mucha orientación y muy buena. Bases profesionales muy bien dadas, nos acompañó en nuestras carreras a los tres, nos acompañó en nuestra formación espiritual a los tres. Cada uno tomamos en diferentes momentos de nuestra juventud, tomamos
opciones de vida espiritual. Participamos en grupos de jóvenes, participamos en movimientos católicos, y siempre nos acompañó y nos fue orientando de la mano de mi mamá. O sea, yo ahorita estamos hablando, por supuesto, de mi papá, pero fue trabajo en equipo. Los dos lo hacían muy bien. Y se apoyaba mucho en mi mamá. Siempre mi mamá para él fue un soporte. Y cuando él traía por ahí sus cosas, sus problemas, porque le tocó vivir algunas situaciones muy complejas en la vida profesional, se apoyaba mucho de mi mamá y por supuesto de la familia, de nosotros como hijos, primera familia, pero también de sus hermanos y de toda su familia que siempre lo arropó muy bien. Entonces, por ese lado, mi papá, regresando a la pregunta de inicio, hombre de una pieza, viviendo su integridad ética, su integridad moral. Para él la honestidad era fundamental. Tenía conexiones, hacía mucho clic con la gente, pero sí le disgustaba y se iba un poquito para atrás cuando encontraba que alguien estaba mostrando un segundo interés o no era transparente y no era honesto. Y entonces pues simplemente se iba con más tiento, ¿no? No que dejara de tener esa relación, pero ya era un poquito más reservado. Increíble esto que nos platicas, Jorge. Se comienza a visualizar la imagen un poco más nítida de quién era tu padre, no solo como médico y como profesional, sino como persona. Y el saber que era un hombre de una sola pieza, sí sorprende, no por él, sino porque es difícil encontrar hoy en día a personas que sean así realmente, que sean honestas, que sean abiertas, que sean transparentes y que no se anden con medias tintas como tú lo mencionabas. Exacto, y en ese sentido, pues su dedicación y su pasión por la medicina, con esa visión de ser tan transparente, lo llevaba a ser muy entregado y a no buscar un interés económico. Y aquí puedo presumir, gracias a Dios, nunca nos faltó nada como familia, pero nunca estuvo primero el interés económico en el ejercicio de su profesión antes que el interés de sanar, de curar a la gente, de reconstruir heridas fuertes, ayudar a niños que traían problema de paladar hendido, ayudar a niños quemados o a personas adultas quemadas. Y entonces era común llegar a mi casa y encontrar cajas de manzana o un cabrito en el congelador. Recuerdo muy bien, y él lo platicaba mucho, de una ancianita que en el hospital universitario le llevó una bolsita de nueces porque mi papá salvó a su nieto de un accidente. Y la viejita no tenía más con qué agradecerle y le llevó esa bolsita de nueces. Y entonces, bueno, para mi papá era como un símbolo, ¿no? De la humildad de la gente y del agradecimiento que a veces la gente tiene y de lo desprendido que puede ser alguien que aunque sea una cuestión tan poco, de tan poco valor para algunos, Claro. pero para alguien es decir, pues esto es todo lo que tengo y esto es lo que te puedo venir a dar, ¿no? Verdaderamente utilizaba sus conocimientos, sus dones, talentos y habilidades para servir a los demás, consciente de los privilegios, decirlo de alguna manera, que él tenía en tener esos conocimientos de aportarlo, no únicamente quedárselo por el ámbito económico, que por supuesto que es algo importante, pero más importante el servir. ¿Y cómo se nos ha perdido esa esencia de utilizar lo que sabemos para ayudar a los demás, Jorge? Y eso, qué bueno que lo mencionas, porque es súper importante, y creo que ese es uno de los legados familiares más fuertes que tenemos, cómo los dones y el talento que tenemos cada quien para nuestras diferentes facetas, lo debemos de estar poniendo al servicio de los demás, y con eso poder construir más, y con eso poder traer a otras personas a un mejor estado de vida y de desarrollo personal y profesional. Somos de los tres hermanos, dos hemos pasado muchísimos años en la docencia, porque es algo que nos apasiona. Ya yo por cuestión de mi trabajo fijo ya no tengo esa oportunidad, pero fui 25 años maestro. Y Teregata, mi hermana, todavía estaba dando clases hace un año. Entonces sí hay una semilla importante de corresponder con eso, de compartir lo que podemos y de ayudarle a los demás a llegar más lejos. Y bueno, pues él también tenía esa pasión, fundó la escuela de psicología de la universidad,
Y constantemente lo invitaban a dar pláticas y a dar seminarios y a presentar alguna conferencia. Y se preparaba con mucho celo para poder llegar y darle su toque personal, porque él decía, pues hay cosas que están en los libros y esas no necesitan que yo les vaya a platicar, Sí. necesitan que yo vaya y les dé lo mío, que les deje algo que nadie más les va a poder dar. Jorge, es que es impresionante cuando me encontraba realizando la búsqueda y la investigación acerca de tu padre, quedaba maravillado y no me la creía de tantas cosas que realizó en vida. Multifacético, me imagino que de suma energía. ¿Cómo era un día a día él? Porque no me lo imagino nada más en su casa, sino como que estar viendo qué nuevos proyectos se sacan ahora, porque libros, columnas, la fundación de escuelas, docencia, los hospitales, es impresionante. ¿Cómo era en ese sentido? Fíjate que ahí es una muy bonita pregunta porque tuvo diferentes etapas. Eh, Él estaba dedicado muy de lleno a su práctica médica hasta 1985, Ok. que tuvo un problema, un glaucoma y perdió su ojo izquierdo. Entonces, a partir de ahí fue un golpe anímico tremendo porque ya no podía entrar al quirófano a operar. Digo, entraba de repente ahí, lo invitaban y asesoraba y daba opiniones, pero él ya no volvió a agarrar un bisturí. Entonces, desde ese punto de vista, ahí cambió un poquito su día a día. ¿Cómo era hasta antes de ese momento? Era su consultorio y el hospital. Vivía para sus pacientes. Nos tocaba con mucha frecuencia que nos recogía de algún lado, de algún evento de la escuela o de casa de algún amigo, de algún familiar. Y antes de llegar a la casa nos tocaba esperarnos en el carro, no sé, a veces una hora, hora y media, porque estaba pasando visita en el hospital. Y él decía, es que la hora de visita no tiene pretextos, o sea, no importa si vamos para allá o para acá, si tú quieres ir a tal o cual parte, yo tengo que pasar visita en esta hora y a veces tengo pocos pacientes y a veces hay más pacientes, entonces aquí espérate en el carro. Prohibidísimo bajarnos en el hospital, entonces cuando yo era un chavito, mi padre tenía un Volkswagen, lo recuerdo muy bien. Ok. Entonces, a lo mucho que podíamos llegar era prender el radio y pues con lo que hubiera en el radio en aquel momento. Pero en aquel tiempo de tranquilidad de Saltillo, digo, se nos pasaba el tiempo rápido. Yo recuerdo, y aún siendo niño, que ya una vez que lo entendí, que así tenía que ser, dices, bueno, pues te haces a la idea. Claro. Y entonces lo disfrutas con él. Era algo que disfrutábamos porque cuando regresaba generalmente venía muy contento y nos platicaba. Y él siempre decía, se platica la enfermedad, no el enfermo, pero nos daba mucha información de lo que estaba pasando. Yo creo que él esperaba inconscientemente que alguno de nosotros tres optáramos por la medicina, pero no prendió por ahí. Entonces, bueno, hasta ese momento su mundo hospital y pacientes. Después, cuando tuvo el problema del glaucoma, empezó a escribir. Fue que le vino la inspiración y había sido articulista desde 1974 que se fundó el Vanguardia. Él empezó en Vanguardia y ya después se vino para acá con ustedes al diario. Pero él ya tenía mucho tiempo siendo articulista. Y en cuanto estuvo con su enfermedad en el 85, inclusive en varios de sus libros lo menciona, que estando él postrado, asimilando su nueva condición de que había perdido un ojo, él empezó a platicar con Dios y a cuestionarle cosas a Dios. Y en esas conversaciones que él tenía fue que se inspiró para hacer sus primeros libros. Y de ahí empezó su colección editorial que hasta su muerte completó 30 libros. Wow. Entonces, fueron libros siempre muy dedicados, como lo decías ahorita, a la espiritualidad, al humanismo en la medicina, al cuidado del paciente, a entender la enfermedad, a conocerte como persona frente a una enfermedad. Y ha sido una guía importante para muchas personas que han tenido procesos de salud complejos o familiares que los viven y que les ha podido ir orientando. Entonces, ese fue un segundo momento de su vida, la aparición de su vocación de escritor, ya no, digo, seguir con lo editorial, pero ya un poco más en forma
con los libros. Entonces, ocupado todo el tiempo. Terminaba un libro y antes de terminarlo, siempre nos platicaba que ya estaba pensando el En que el sigue. siguiente. Y así decía, es que no me, el escritor no se puede detener. O sea, terminas una obra y ya necesitas estar pensando lo que sigue porque si no te quedas sin inspiración y pueden venir esos baches, cosa que nunca le pasó. Y es muy interesante ver cómo desde antes, cuando se dedicaba 100% al ámbito médico, hasta cuando pasó el lamentable hecho de que ya no podía entrar a quirófano y que muchas personas tal vez se podrían quedar tiradas porque ya no podrían hacer algo que les apasiona mucho, pero que comenzó con el tema de escribir, pero siempre enfocado en todo momento, al menos lo que puedo percibir, a tratar de ayudar y servir a los demás. Simplemente tal vez cambió la trinchera desde la cual se podía dar eso, pero siempre a tratar de dejar algo positivo para Sí, la gente. correcto, y lo dices muy bien. Cambió de trinchera, pero nunca abandonó la medicina. Medicina, Es decir, claro, a pesar de que no podía operar, él seguía consultando, seguía con 100%. su práctica médica. Y bueno, la limitación era simplemente El quirófano. el quirófano, por responsabilidad profesional y por ética. Decía, pues es que con un ojo no voy a poder suturar como debo de suturar. Siendo él cirujano plástico reconstructivo, Ujú. era muy celoso y muy cuidadoso de cómo iba a ver los procesos de sutura, cómo iba a venir el proceso de cicatrización, de dónde podía sacar un injerto, de dónde podía sacar un colgajo. Pero en ese momento, por conciencia propia, dijo, con esto yo ya no puedo colaborar, pero no le quitaba que tuviera su consultorio, ¿no? Y lo siguió atendiendo por muchos años más y siguió viendo pacientes y los refería con alguien más a la hora que se necesitaba cirugía. Y que al final lo único que pasó fue que también pudo juntar estas dos pasiones que tenía para poderlo brindar también a la sociedad a través de los libros, teniendo la medicina presente en todo momento. Siempre. Y te faltó una tercera fase. Él era, junto con mi mamá, siempre muy entregados a su parroquia. Claro. Entonces, una parte muy importante de su vida fue entregada a los demás en el Santuario de Guadalupe. Fueron ministros de la Eucaristía por muchísimos años y colaboraban en la preparación de ministros y en varios cursos de Biblia, de catequesis. Entonces, también ahí era no sé si un distractor o un compromiso, Sí. un apostolado que vivieron juntos por muchos años. Y que complementaba también, entonces era su medicina, sus libros y Y el el santuario, ámbito religioso el y ámbito espiritual. religioso y espiritual en el santuario. Y que es también fundamental, estaba leyendo una entrevista de hace algunos años en donde hablaban acerca de su asociación, de la fundación que creó, que me Ajá. gustaría platicar de ella más a fondo, pero me llamaba mucho la atención el hecho en el que él decía que la medicina puede llegar a ser muy fría en ciertas situaciones. Una ciencia en la cual simplemente se dice cuál es la enfermedad, si se puede hacer algo, si no se puede hacer algo, en donde hay muerte y demás, pero que no se trataba de eso, sino se trataba de convergerla con la espiritualidad, con el Sí. tema religioso, para poderle dar al paciente una atención integral, que no únicamente quede en los instrumentos, sino que permee en su esencia, en su corazón, en su mente, en su alma. Y eso me estalló la mente cuando lo leí y se pudo percibir este ámbito de la espiritualidad. Fíjate que qué bueno, se ve que lo has entendido muy bien, que te preparaste bien. Eh, Tuvimos, él, digo, obviamente en su día a día tuvo muchas oportunidades de ver esta diferencia entre lo que es curar a un enfermo y lo que es sanar a una persona. Wow. Y entonces él ponía esa diferencia. Eh, la enfermedad se cura, pero al paciente se le sana. Y hay que verlo en su dimensión completa, ¿no? Era algo que él procuraba mucho cuando hablaba de medicina. Ujú. Y decía, es que muchas veces nos olvidamos los médicos de que estamos con una persona y nos enfocamos en una enfermedad, en un virus, en una malformación, y se nos olvida que detrás hay una persona y no nada más la persona, está también la familia de la persona. Sí, Es multidimensional y claro. no te puedes concentrar nada más en el aspecto clínico, hay que ir más allá. De ahí le surgió la necesidad de hacer esta fundación, se llama Estoy en Ti, Ujú. eh,
Y uno de los pilares fundamentales es el acompañamiento espiritual del paciente y de sus familiares. Entonces, empezó a trabajar con un grupo de personas que quisieron colaborar con él muy desinteresadamente y que tenían experiencia en alguno de sus campos donde iban a colaborar. No fueron nada más allegados que llegaron a improvisar, sino fue gente que tenía preparación en tanatología, en psicología, en pedagogía y en medicina, por supuesto. Entonces, y a lo mejor se me está escapando alguno de los perfiles que andaban por ahí, pero básicamente son las personas que recuerdo que tenían esa orientación. Y en base a eso empezaron a segmentar cómo podían ayudar, lo voy a plantear como un caso. Ujú. Al centro del caso está el paciente, por supuesto, Ok. con su padecer, pero alrededor del paciente hay otras personas y hay otras circunstancias. Está la circunstancia emocional del paciente, la circunstancia emocional de la familia, la circunstancia económica que están pasando, que si tenían, además del apuro de que la persona está enferma, luego pues tenemos el apuro económico, ¿cómo le vamos a hacer? El llevar una dinámica que permita la sanación y que permita el seguimiento del paciente una vez que salió del hospital y si es una enfermedad terminal, cómo la vamos a ir llevando. Y es en parte de lo que está plasmado en este libro nuevo de lo que nos dejó la pandemia, porque él se dio cuenta de que en este caso muy específico de la pandemia, la vida nos dio un vuelco en unas semanas y de repente se nos detuvo el mundo y nos mandaron a todo el mundo a nuestras casas y nos dimos cuenta de lo vulnerables y de los solitarios que podíamos estar y cómo no estábamos preparados para muchos de estos temas. Y por ahí iba el trabajo tan arduo que se hace en Estoy en Ti, para que no haya resquemores y huecos en cómo se puede ir teniendo una atención más integral para ese proceso que está pasando el enfermo y los que le acompañan y lo vayan llevando de mejor manera. Porque no termina, y era algo que él decía mucho, no termina cuando sales del hospital, la cuestión sigue. A veces quedan cicatrices emocionales importantes, y como caso lo menciona en el libro, lo vivimos todos en la pandemia. A veces iban a despedir a un familiar a la puerta del hospital que iba enfermo de COVID Sí. y no sabía si lo ibas a volver a ver o no. Y en los primeros meses de la pandemia, que conocíamos muy poco, pues ahí terminaba la relación y el contacto con tu papá, tu amigo, tu hermano, tu hijo a veces, y en circunstancias muy complicadas. Y entonces él decía, no estamos preparados para esto, la gente no entendemos bien como sociedad, no tenemos una idea de cómo ir sobrellevando esto. Y mucha gente quedó muy marcada al grado de que necesitó atención especial después. Y eso es parte de lo que la fundación busca proveer. Está muy arrancando en algunas cosas, lograron hacer mucho para el número de personas que estuvieron colaborando, pero el potencial es enorme, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y bueno, es parte de lo que nos dejó como legado, que hay que seguir empujando y hay que seguir promoviendo por ese lado. Entonces, Terecata, mi hermana la mayor, y Patricia, las dos han estado muy en contacto con el núcleo de Estoy en Ti, con el núcleo de personas y con las personas que más le ayudaron a mi papá con la estrategia. Y están buscando darle viabilidad y seguirla llevando y hacerla crecer un poco más. Y estamos seguros de que así será y en lo que se pueda ayudar, si necesitan voluntarios o algo, no sabemos nada de medicina, pero es increíble ver este trabajo y esta labor y esta sensibilidad. Me parece impactante lo que mencionabas sobre la diferencia entre curar a un enfermo y sanar a una persona, verlo desde el aspecto integral, y la pandemia es el mejor ejemplo que tenemos ahorita reciente, porque es cierto y está comprobado
de todas las consecuencias posteriores a la propia enfermedad del COVID-19 que nos dejó la pandemia. El tema de las ansiedades, de la depresión, de la falta de sociabilización que dio en esos momentos, de no poder despedir a nuestros seres queridos cuando partían por las mismas razones de los contagios y demás, que nos agarró desprevenidos, de cómo puede cambiar nuestra vida de un día a otro con una cuestión que ni siquiera se nos pasaba por la mente. Entonces son muchos rubros y muchos aspectos que es importante que como seres humanos no los dejemos a un lado, sino que los vayamos nutriendo dentro de nosotros para estar bien nosotros y también poder ayudar a los demás a estar bien. En el aspecto espiritual y religioso, Jorge, ¿siempre recuerdas a tu papá así? ¿Siempre fue así de religioso, de cercano al catolicismo en este caso, o hubo algún punto en el que se apegó más? Desde que yo tengo uso de memoria, fue muy apegado a la Iglesia católica y a la práctica. Y colaboraba mucho con diferentes instituciones y con sacerdotes en lo personal. Algunos de los que nos escuchan podrán recordar el Templo de Fátima con el Padre Usabiaga. Tienen una escuela de Biblia, el Instituto Seglar de Estudios Religiosos. Mi papá daba clases ahí. Okay. Colaboraba mucho con el obispo Villalobos, con el padre Humberto González. Por muchos años él trabajó detrás para ir preparando todas las festividades del 6 de agosto. Cada año le daban una temática diferente. Entonces, yo recuerdo nos llevaban de muy chiquillos a las fiestas del 6 de agosto, pero ya mi papá no íbamos como simples espectadores, sino nos dejaba allá afuera en la plaza, pero él se metía porque iba con el obispo, con el padre Humberto, con el padre Gilberto Almaraz, también lo recordamos mucho, y estaba metido, vamos, andaba ahí colaborando. Mi mamá decía, medio en broma, medio en serio, que si ella se muriera antes que mi papá se iba a agarrar el hábito y se iba a meter de cura, decía ella. Entonces, sí, eso fue de siempre. Y al contrario, creo que lo fue incrementando más. Okay. Estudió teología muchos años. Mariano, él, de convicción por la Virgen María. Mi abuelo se llamó Mariano, entonces tenía por ahí, hacía muchos juegos de palabras, pero sí, siempre muy, muy metido, viviendo muy a fondo su espiritualidad y su fe. Mencionabas también, Jorge, que era un lector ávido, que leía bastante y sobre diversos temas. ¿Recuerdas, me imagino de medicina de cajón, tal vez también aspectos espirituales, pero qué otros temas le gustaba leer o era más habitual que leyera? Leía mucho de la Biblia, le gustaba mucho estudiar la Biblia. Yo en su estudio conocí algunos libros que se llamaban de concordancias y cuando le pregunté qué era eso, explícame qué es eso, me decía, es cómo vas uniendo o ligando la Biblia con pasajes muy específicos y cómo un pasaje del Antiguo Testamento se puede ligar con el Nuevo Testamento. Y tenía montones y montones de libros, están todavía ahí en su biblioteca, montones de libros de eso. Cuando viajábamos, mi hermana Patricia, como dije, ya vive ella en Dallas. Cuando la íbamos a ver, mi papá se perdía horas antes estaba Barnes Noble, que acá no teníamos ese concepto todavía, no existía Amazon en aquel tiempo. Se perdía por horas y podía estar ahí feliz, iba y se compraba su café y salía con, no sé, 10, 15 libros. Wow. Pero ya había leído el índice de otros tantos y le había echado el ojo y entonces decía, la próxima me voy a llevar los otros tantos. Y lo sorprendente no es que saliera con todos los libros, lo sorprendente es que los leía. O sea, no nomás se los traía. Porque ¿cuántos no compramos muchos libros y todavía tenemos ahí guardados y volvemos a comprar? La cuestión es leerlos. Exactamente, ahí están guardando polvo algunas veces o adornando algunos de los libreros, pero sí. Entonces yo por eso te digo, lo recuerdo muy bien cómo se quedaba dormido en su estudio y de repente teníamos que ir a despertarlo de que, oye, pues ya son las 2 de la mañana, ya a dormir. Y digo, ya estaba dormido, pero literalmente con el libro en el regazo donde ya nomás se le cayó y se quedó dormido ahí. Un hombre que adquirió muchísima sabiduría
por la experiencia, por las vivencias, por los conocimientos, por la lectura. Como su hijo, ¿cuáles podrían ser los consejos que él te pudo haber dado que te hayan marcado? Ya hayan sido en la niñez, en la juventud o como adulto. Híjole, hay varios. Uno de los que me viene más a la mente es la puntualidad es un don de reyes. Ok, Es la cortesía de los reyes. ok, La puntualidad es la cortesía de los reyes. Se enojaba mucho cuando la gente era impuntual con él. Y a nosotros, como familia, pues también ahí había regaños fuertes cuando no estábamos listos a tiempo o ok. cuando decíamos que íbamos a hacer una cosa a una hora y no estaba lista. Entonces, esa parte de respetar su tiempo de él y el tiempo de los demás fue una de las primeras cosas que yo recuerdo. Y digo, pues obviamente hay muchas, pero me viene otra que me dijo en alguna vez que en mi familia, ya yo con mi esposa y mis hijos, que estábamos pasando por ahí alguna dificultad económica, y me dijo, no te preocupes, con la carga el burro anda. Ok, Síguele echando ganas, claro, pero vas a salir, o sea, va a pasar. Con la carga el burro anda, se me quedó muy grabado. Y desde entonces para mí pues es como algo de que dices, bueno, sí, va a haber momentos en que va a apretar la cosa, claro. pero ya con la carga en el lomo, pues no hay El más burro va a que andar. echarle para adelante y andar. Su sentido del humor, digo, no era un dicho, pero su sentido del humor y cómo siempre tenía una buena palabra para la gente con la que convivía, eso también fue algo que yo aprendí de muy chavo con él, cómo él podía romper una situación tensa en una situación social, Ok, con alguna palabra, con alguna ocurrencia y perfecto. rescatar ahí alguna situación complicada. Algunas cosas le aprendimos, nos quedamos muy cortos obviamente porque él tenía un don muy especial para eso, pero sí aprendí yo y era algo que nos decía también mucho, si no tienes algo bueno que decir de alguien, no No digas nada. digas. Entonces, Y qué importante sí, y porque le gustaba muchas veces decirle a la gente en perdemos. vida, ya ves que decimos en vida, Sí, hermano, en vida. Él lo claro. hacía, era algo con lo que él vivía. Y le decía a la gente lo agradecido que estaba de poder convivir con ellos y de poder disfrutar de alguna de sus cualidades y cómo saltaban a la vista. Entonces, pues bueno, yo creo que ese toque cálido que tenía para las conversaciones le ayudaba mucho para hacer clic con la gente. Wow, es muy interesante. Y dicen las palabras, y más cuando los consejos vienen de alguien tan cercano y tan querido como un padre, marcan el corazón e incluso nos podemos acordar del momento preciso en el cual nos los dijo, o si lo decía muchas veces, ya hasta se hace broma de como decía mi papá y tal. Sí, Pero también dicen que las palabras son importantes, pero el ejemplo arrasa. claro. Hay veces en las cuales no se necesitan ni siquiera decir las cosas porque con solo estarlos viendo nos están diciendo todo lo que tenemos que saber. ¿Qué cuestiones crees que le aprendiste a tu papá de verlo? Sin que tal vez te diera el consejo como los que nos mencionabas ahorita, pero que con su actuar diario a ti te fueron permeando también en tu carácter o en tu manera de ser. Te dieron un ejemplo. Sí, el ejemplo, lo que yo recuerdo más es hacerle el buen día a la gente. Ok, Cómo llegar con alguien y darle un abrazo, darle una palmada, de una manera que, siendo sincera, ayude a que los demás se sientan mejor. Y en eso nunca vi yo que tuviera una pose falsa y que fuera por cumplir socialmente, sino que realmente lo sentía y cuando convivía con alguien, cuando saludaba a alguien, tú le veías que le cambiaba la cara. ok, De hecho, sus últimos años que tuvo que pasar ya recluido, para él fue muy difícil porque dejó de tener ese contacto. Y así como él daba mucho, pues recibí. igualmente él se quedaba con mucho cuando tenía esa oportunidad de convivir con la gente. Entonces el aislamiento lo fue haciendo, era un pesar para él no poder convivir con la gente. Y cuando tenía oportunidad de salir, no, era un contento Feliz. para él, regresaba cargado de mucha energía.
Entonces, ahora que lo dices así, de que lo viéramos en vida y sin palabras, yo creo que esa parte muy importante y la entrega a los demás, cómo ayudar a la gente desinteresadamente y de corazón hacerlo. Eso también era algo que él a veces no presumía, pero hacía mucho. Escribió un montón de cosas para gente que le pedía que les ayudara, dio un montón de conferencias para algunas instituciones religiosas, algunas escuelas, y lo hacía de corazón y nunca fue muy de él andarlo presumiendo ni divulgándolo. Y a veces la gente no se daba cuenta, pero lo preparaba, como dije antes, le echaba muchas horas a prepararse porque era perfeccionista. Eso yo lo he llegado a decir, era obsesivo. ¿Sí? Sí, era muy Ok. obsesivo de la perfección, al grado de que a veces decía, es que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer tan bien como yo. Y nos peleábamos con él porque, a ver, sí, tienes que aprender a delegar tantito y aprender a Claro. soltar. Pero bueno, pues se lo respetas, ¿no? Esas ganas de que las cosas sean exactamente como él quería. Y sobre todo que no se atenía a que alguien más lo hiciera, porque luego Ujú. hay veces que la gente te cae gorda que dice, pues es que lo quiere perfecto, pero él no lo sabe hacer. Claro. No era su caso. Lo quería perfecto y Y él lo él lo hacía hacía. para que saliera perfecto. Exacto. Y a veces pedía ayuda y luego terminaba él dándole al final su último Ok. toque, ¿no? Pero sí, por esa parte, las cosas bien hechas a la primera era algo también que eso se oía mucho en casa, las cosas bien hechas a la primera. Mis hermanas y yo bromeamos mucho de que tenía sus cassettes, porque a Ok. la hora de la comida o de Ajá. la cena, que estábamos reunidos en la familia, este, disparaba alguien un tema y volvíamos a oír los mismos 10 minutos de los mismos conceptos y las mismas ideas que ya nos había Claro. dicho 40 o 50 veces, pero ahí va otra vez. Y luego nos daba algún ejemplo nuevo, pero la moraleja era la Y yo misma, por ¿no? ahí Entonces por mismo. eso decíamos sus cassettes. Pero sí tenía mucha consistencia en eso, sobre todo, y lo repito sin empacho, mucha coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Por eso digo que era de una sola pieza. Si tuvieras que describir a tu papá en 3 palabras, sé que es muy complicado. Híjole. Bueno, vamos a ponerle tal vez 4 o 5. Bueno, si pasa de tantito de 3 no pasa nada, pero en pocas palabras, ¿cuáles serían? ¿Cuáles elegirías para poderlo describir? Calidez, vida de vocación en sus diferentes Ujú. manifestaciones. Calidez, vida de vocación, eh, coherencia y fe. Wow, increíble. Yo creo que esas palabras retratan muy bien lo que nos has venido platicando en los últimos minutos. Ujú. Yo sé que hay muchísimas más, pero sí nos dan una idea de quién fue el doctor Jorge. Quisi- Sí, muy volcado hacia los demás siempre. Y él se procuraba mucho a sí mismo para tener algo que ofrecerle a la gente. Así y, lo veía él. y es que es parte del recuerdo que se tiene de las personas que pudieron estar cerca de él, e incluso de sus pacientes y de quienes estaban en el hospital, en el sentido de que siempre iba a todos, que algunos ni siquiera eran sus pacientes, como nos estabas Ujú, platicando, pero él ujú. estaba ahí para tener ese contacto cercano con ellos. ¿Cuántas veces no, en las diversas actividades que podamos llegar a tener, llegamos, cumplimos lo que tenemos que hacer y se acabó y nos vamos? Pero este contacto humano es un gran ejemplo de lo importante que es el convivir, el estar presentes, el tratar de ayudar, no únicamente con los conocimientos técnicos, que sí son fundamentales, pero también en ese trato sensible de corazón a corazón que muchas veces dejamos a un lado por estar corriendo en nuestras actividades y en este mundo que a veces puede ser de locura. Y es un gran ejemplo y es una gran enseñanza, como lo decías, la calidez. Sí. Sí, esa parte muy importante. Y de ahí la parte de Estoy en ti. De ahí nació y hoy en día en el Hospital Cristus Muguerza tienen un departamento de pastoral que hacen precisamente ese acompañamiento. Yo fui paciente por primera vez en un hospital en junio del año pasado
y me tocó que me fueran a visitar las personas que habían trabajado con él en la trinchera y que habían empezado ese equipo de acompañamiento. Y no sabes qué motivo fue cuando nos reconocimos y pudimos platicar. Y platicar de mi padre y platicar de cómo ellos, cómo ahora a mí me estaban viniendo a acompañar y a hacerme una visita y a llevarme la comunión porque me la fueron a ofrecer. Y entonces, digo, pues ver los frutos, ¿no? De lo que sembró mi papá, que ahora, pues, en este caso, para mí fue un beneficio. Y sobre todo volver a ver a ese equipo tan sólido y tan comprometido que fueron trabajando juntos ahí en el hospital. Recordando pasajes bíblicos, ya que estamos en el ámbito también religioso, que dicen, por sus frutos los conoceréis. Claro. Y qué belleza, y sí me imagino la emoción que debe de ser el poder ver esos frutos, que a pesar de que tal vez ya no está físicamente presente, pero su legado permanece aquí, y no únicamente en la memoria, en la mente, sino que es palpable, que se puede sentir y se puede apreciar. Exacto, digo, por un lado fue una situación muy emotiva y no te voy a negar, ahí nos soltamos llorando tanto la persona que me visitó como yo, pero después fue un motivo de mucha alegría, de mucho regocijo, de poder decir, mira, ¿dónde hay una polvear la bala, no? También decimos. Y ahora me tocó a mí, pues qué padre, qué bueno que no se quedó en un plan, en palabras, sino que fue algo que él sembró y que empezó a ver frutos y que después muchos hemos podido cosechar por ahí. Otra de las semillas que sembró y que siguen dando frutos es justamente sus libros, que también han sido pues, muy especiales, 30, más de 30. 30 30. sí, con buena prensa. Hizo algunos otros no tan metidos en el tema de humanismo y medicina. Eh, eh, Tiene biografías y tiene, bueno, dentro de la espiritualidad, tiene un libro de la Catedral de Saltillo, tiene un libro del Santuario, tiene uno del Hospital Universitario. Dejó listo un material muy importante, una recopilación de hemeroteca del Christus Mugersa. Pero la parte más importante es esta que tiene con buena prensa y que buena prensa tiene como nombre Colección Dr. Jorge Fuentes Aguirre, y que son 30 libros en donde fue pasando de diferentes temas, pero todos relacionados con la salud, con la espiritualidad, con la medicina, con la vida, de la vida del enfermo, el acompañamiento al enfermo, y por eso cae tan natural dentro de lo que es Estoy en ti, como que se arropan y se complementan muy bien una cosa con otra. Entonces, en este libro de lo que nos dejó la pandemia, platica primero evidentemente del efecto de la pandemia desde el punto de vista desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los médicos, ya sea dentro de las instituciones, enfermeras, enfermeros, camilleros, cómo ellos también lo padecieron y cómo muchos quedaron ahí víctimas. Que fue dificilísimo. Dificilísimo para todos, la incertidumbre. En algunos hospitales había mucho apoyo, en otros no había tanto y entonces pues, los médicos estaban solos. El no saber si lo que estamos haciendo es lo que se debe de hacer o no, si me voy a contagiar o no, y luego al final pues sí me contagié. Entonces platica de esa parte, pero después dentro de lo que ofrece en el libro vienen muchas reflexiones muy importantes, no nada más de la parte médica, sino de cómo estamos acompañando a los enfermos, cómo una pandemia de este tipo nos impacta desde el punto de vista social, familiar y en los diferentes ámbitos, cómo se ha escrito mucho desde el punto de vista espiritual, inclusive nombra por ahí pasajes del Papa Francisco, de Juan Pablo II, del Papa Benedicto, tiene referencias a algunas de sus encíclicas y algunas de sus homilías, y te va acompañando muy padre en toda esta parte del entendimiento, otra vez, de la persona que sana o de la enfermedad que deja mi cuerpo, pero que me dejó secuelas físicas y emocionales. Y después
que para mí es parte de lo más valioso y ahorita no lo mencioné y debí de haberlo mencionado en su ejemplo. Y creo que para mí ese fue su ejemplo más fuerte de lo que él llamaba el morir. Dice, la gente no se muere, tenemos que entender eso, no es que te mueras, es un proceso de el morir. Y en el morir te vas preparando para pasar a otra vida, entendiendo que vas a terminar una y vas a nacer a otra vida. Y es una vida de luz, porque vas a ir con el Señor de la luz, con Dios. Dios es un Dios de luz, es un Dios de vida, y a veces no lo tenemos entendido así, y a veces le tenemos miedo a la muerte, porque no conocemos, perdón, no conocemos ese proceso del morir, no lo entendemos. Y entonces él se preparó, él estaba preparado para su morir. Y él habla de eso en el libro, cómo debemos entender ese fin de la vida y ese renacer eh, para lo que es el morir. De hecho, tiene una frase que me gusta mucho y dice que el único camino certero que tenemos los hombres es que nos vamos a morir. Claro. Y ningún día nos desviamos de ese camino. Todos los días vamos hacia el mismo rumbo y siempre es el rumbo que nos va llevando hacia ese momento en donde vamos a pasar a otra vida. Y lo vivió él plenamente y fue muy afortunado porque, bueno, primero, como te decía, terminó este libro unos días antes de fallecer y después no sabemos si fue una decisión de él o fue Dios y el Espíritu Santo que lo llevaron por ese camino, pero dentro de su enfermedad que estaba recluido en casa, un día hubo la necesidad de llevarlo al hospital porque llegué con mi hijo y lo encontramos muy mal. Estaba un poquito desubicado, estaba muy deshidratado y ya necesitaba ayuda médica urgente. Y entonces lo llevamos al hospital y de inmediato lo arroparon y llegaron a tratarlo sus médicos de cabecera, que siempre le mostraron un amor, un cariño y un respeto que les agradecemos en el alma, pero que también para mí fue una muestra de todo lo que habían vivido juntos y de cómo estaban tan compenetrados en sus entendimientos de médico-paciente, pero de amigo-amigo también. Sí. Y en una promesa que mi papá nos hizo hacerle de que no le íbamos a hacer ningún proceso invasivo. Porque eso también platica en el libro, cómo a veces nos empeñamos en prolongar la vida de una manera que nos satisfaga a los que no estamos enfermos, pero a veces le estamos generando una carga al enfermo, reteniéndolo con medios artificiales de vida, Claro. y lo estamos haciendo sufrir cosas que no necesitaría sufrir. Que pudiera parecer amor hacia la persona que está sufriendo, pero en realidad se pudiera entender hasta como egoísmo, de que no queremos que parta en esos momentos, aunque esa persona ya su calidad de vida se haya visto completamente deteriorada. Exacto, y vida con medios artificiales. Exactamente. Entonces, él decía, es que esa ya no es vida, o sea, ahí yo ya no estoy vivo, es una máquina que me tiene vivo. Entonces, con esa promesa, entró al hospital y bueno, después de 2 días ya nos quedó claro que iba a ser su última entrada al hospital. Y decía que fue muy afortunado porque ese morir, yo no sé si lo planeó, yo tengo un presentimiento que sí, no lo puedo asegurar, pero hubo algunas coincidencias ahí de familiares que, a mí me llevan a pensar que sí había sido el aniversario luctuoso de mi abuelo, de su papá, y había estado él muy triste, muy pensativo, y después de unos días vino este desenlace. Entonces yo creo que ahí él empezó a tomar su decisión de que ya estaba listo para su morir. Y decía muy afortunado porque murió rodeado de su familia, todos pudimos estar ahí, la única que no llegó fue Patricia, mi hermana, pero el seno familiar ahí estuvimos acompañándolo. Y muy importante, tuvo a sus médicos más cercanos, más queridos, acompañándolo en sus últimas 4 horas, 5 horas de vida y dándole un morir muy pacífico. Y eso nos dio una tranquilidad que no tienes idea
de ver lo que dentro de su sufrimiento le dieron unas últimas horas tranquilas, y que lo fuimos viendo cómo su vida se extinguía, pero a su vez como él ya estaba preparándose o moviéndose a esa nueva vida de la que ahora goza, porque si algo también nos enseñó fue a tener esa fe y esa certeza de que la cosa no termina aquí y de que ese morir es en realidad un renacer a una vida más larga. Wow, me quedo sin palabras. Es una gran historia y que al final la manera en la que se dieron las cosas, cómo ocurrió el despedirse tal vez de esta vida para el renacer en la siguiente, rodeado de tanto amor, de tanto cariño, de las personas cercanas a él, pues simplemente es tal vez la consecuencia de la manera en la cual él dio la vida por los demás y la entregó a los demás. Y como dicen, amor con amor se paga y ahí está ese cariño pues sí, ese amor que le tuvieron y que él le tuvo también a los demás. Y también me llama mucho la atención que hasta sus últimos días estuvo trabajando en dejarle algo a los demás, que en este Sí. caso ese libro, lo que la pandemia nos ha dejado, que lo concluyó unos días antes de partir, pero que fue su legado último y que hoy puede seguir ayudando a muchísimas personas. Sí, y en ese sentido nos dan, digo, cuando Terecata, mi hermana, que es la que se involucraba mucho con él en el tema editorial, cuando nos platicó que estaba este libro listo para publicarse, pues fue como una herencia no esperada y un motivo de mucha alegría para todos. Y bueno, finalmente pues se publicó hace ya unos meses y tenemos esa satisfacción de que muy seguramente él está muy contento de ver el resultado, pero si estuviera también todavía en este plano con nosotros, pues nos estaría ayudando a hacerle la promoción para que mucha gente pueda entender todos los beneficios, todo lo que aporta el libro y todo lo que comparte mi papá de su experiencia de vida, y sobre todo que son experiencias muy personales, porque ahora sí, como él decía, yo estoy viviendo mi última etapa, muy consciente de que es mi última etapa y de que ya estoy preparándome para ese momento de mi morir, afrontarlo con gusto y afrontarlo sabiendo que estoy listo, que no tengo ningún pendiente y que ya cerré todos mis ciclos. Y esa parte me parece súper importante, que haya tenido esa oportunidad de cerrar ciclos, que bueno, pues también es parte de lo que menciona en el libro, cómo a veces se nos quedaron esos ciclos abiertos Sí. y nos duele y nos puede y a veces no sabemos cómo llevarlo, ¿no? Sobre todo con pérdidas muy súbitas, Claro. como las que mencionábamos, que afortunadamente no fue su caso. ¿En dónde podemos encontrar estos libros para la gente que nos esté escuchando y que se quiera dar un clavado en las enseñanzas de su padre? Gracias. Los venden, están disponibles en las librerías de Buena Prensa. Ok. Tienen sus centros de distribución y sus puntos de venta, pero también se puede conseguir por Amazon y en librerías como Increíble. Gandhi o El Sótano. Ok. Ahí se pueden conseguir. Te agradecemos muchísimo, Jorge, que nos hayas venido a platicar más acerca de tu padre, que nos hayas podido mostrar esta fotografía, porque sí fue conocido por muchísimas personas en estas diversas áreas que platicábamos al principio, pero poderlo conocer un poco más desde el ámbito personal, escuchando el testimonio de su propio hijo, ha sido muy nutritivo y muy refrescante y además inspirador de también seguir ese ejemplo y poder dedicar nuestras vidas desde la trinchera en la que estemos al servicio de los demás, el utilizar nuestros dones, nuestros talentos y nuestras habilidades para tratar de hacer de este un mundo mejor, porque al final de cuentas somos pasajeros en este plano y después llega la muerte, estar preparadas para él, para lo que sigue después. Correcto. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, a nombre de la familia también agradecerte a ti, agradecerle a todo el equipo del diario y a Carlos que nos den este espacio para poder platicar de mi papá y revivirlo un poquito en los corazones de algunas personas que probablemente tuvieron la oportunidad de conocerlo y bueno, pues revivir memorias y sobre todo
y me parece bien importante para cerrar, de que su legado no termina en el papel, su legado está vivo con su Claro. fundación Estoy en Ti, y vienen cosas importantes para Estoy en Ti, viene presencia y actividades para que siga creciendo como fundación y como asociación, y muy en lo particular que tienen esa necesidad como fundación de ir tocando vidas de la manera como mi papá lo hacía, para que se mantenga no solamente la filosofía, sino el contacto con la gente y el beneficio para los demás. Completamente, y aquí estamos muy al pendiente de cualquier actividad, de cualquier actualización que se llegue a tener, para poder apoyar como sea que se pueda desde esta trinchera también, para podernos sumar a este gran proyecto que inició con su padre, pero que continúa vivo y vigente con ustedes y con todas las personas que son parte de. Perfecto, pues muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, ahí estamos en contacto para cualquier cosa y ojalá podamos darle continuidad en el tiempo para ir viendo los avances que tenga la fundación. Por supuesto, muchísimas gracias de nueva cuenta. Escuchamos parte del legado del doctor Jorge Fuentes Aguirre, un saltillense extraordinario que, como lo mencionaba su hijo, nos deja la vara muy alta y un ejemplo el cual vale la pena seguir. Muchas cosas buenas y positivas que podemos tratar de imitar en nuestra vida y para con los demás. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge Fuentes, y seguimos en contacto. Gracias a ustedes, muy buena tarde. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí a través del diario. Esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila. Cuídense mucho, nos vemos y nos escuchamos en la próxima.